importante de poder pensar que la clase es sumamente corta, ¿ya? Y la idea es iniciar. Tengo solamente 15 estudiantes de los 50 que hay. Son 48. Bien, vamos a ver hoy día el desarrollo del sistema urinario. Vamos a ver dentro de los aprendizajes esperados, describir algunas características del desarrollo del aparato urinario y ver los tiempos y los cambios que se originan. Y vamos a explicar el proceso en los indicadores de logro y lograr, principalmente ver cómo se forma el riñón, todo el sistema ductal a través de los uréteres, ¿verdad? Y la vejiga, ¿ya? Entonces, vamos a partir diciendo de que el desarrollo del sistema urinario comprende 3 riñones. O sea, comprende principalmente los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Son los constituyentes del sistema urinario. Y que tienen como función principalmente los riñones, ¿verdad? Eliminar sustancias extrañas, como ustedes bien saben, regular el volumen del líquido extracelular y la cantidad de agua total del organismo, participar en el control del equilibrio ácido-base y también tiene funciones endocrinas. Secreta eritropoyetina a través de unas células en la corteza específica, ¿verdad? Son fibroblastos modificados que coayudan, digamos, a la formación de la sangre en la médula ósea y también secretan renina, que participa en la regulación de la presión sanguínea. Vemos aquí, en esta imagen, que en los cordados, así como también, déjenme ver esta cuestión de que llega gente, en los cordados y en el hombre, ¿verdad?, se forman 3 riñones sucesivos, ¿ya? Un pronefro, un mesonefro y un metanefro. Se localizan principalmente en los distintos segmentos, ¿verdad?, del cuerpo del embrión. Estos 3 órganos son órganos de tipo excreción, que van a conformar riñones, que desde el punto de vista filogenético, ¿verdad?, uno es más avanzado que el otro. El riñón pronefro es transitorio, el mesonefro coayuda, ¿verdad?, en la formación de algunas estructuras que lo vamos a ver. Es grande, es sumamente importante, juega roles bien definidos en la vida del hombre, y el metanefro corresponde al riñón definitivo. Durante la 4ª, 5ª semana, específicamente durante el periodo somítico, nosotros vemos aquí el mesoderma. Durante la gastrulación se formaba la 3ª hoja embrionaria, y teníamos el mesoderma somítico, el mesoderma intermedio y el mesoderma lateral. Y decían que el mesoderma intermedio participaba principalmente en la formación del sistema urogenital. Bien, aquí tenemos el mesoderma intermedio, ¿ya?, que constituye principalmente una estructura, como lo vemos a este nivel, que es segmentada en la región cefálica y en el resto, en la región básicamente toracolumbar, constituye una estructura maciza, gruesa, ¿verdad?, denominada cordón nefrógeno, como lo vemos aquí. Esta estructura, en la porción más cefálica, se va a formar principalmente el primer riñón, el pronefro. Y por la disposición, ¿verdad?, de la localización, se denomina riñón cefálico. Es el más primitivo, es funcional en anfibios y peces, y se ubica principalmente en este mesoderma intermedio, en la posición cefálica. Vemos aquí que es transitorio, ¿ya?, es vestigial en la vida en el hombre, y por lo tanto se forma más o menos a partir de la 4ª, 5ª semana. ¿Cómo se forman principalmente los túbulos urinarios?
¿ya? Que se denominan nefrotomas. Aquí vemos que tenemos el cordón, ¿ya? El cordón nefrógeno, y se forman aproximadamente de 7 a 10 pares de túbulos uriníferos, ¿ya? En disposición céfalo-caudal. Más o menos de 7 a 10 pares, ¿ya? Uno por cada segmento corporal. Lo importante de acá, vean ustedes que se forman, tienen una orientación más bien de tipo transversal, aquí lo vemos, ¿ya? Al eje, al segmento lineal del cuero. Una parte, como lo vemos aquí, se orienta hacia el celoma, ¿ya? Y otra parte, ¿verdad? Que es la disposición más distal, se une principalmente el túbulo urinífero con el túbulo inmediatamente adyacente, ¿ya? Para conformar un túbulo, ¿verdad? Que es el uréter primitivo o el conducto pronéfrico. Este conducto pronéfrico, como lo vemos aquí, ¿verdad? Avanza en su extensión a través del mesoderma intermedio y se comunica o se conecta principalmente con la cloaca. Entonces, la nefrotoma o los túbulos uriníferos son de 7 a 10 pares, se forman de un eje céfalo-caudal, se orientan transversalmente y en conjunto, ¿verdad? Fusionado, van a conformar el conducto principalmente pronéfrico o uréter primitivo, que se conecta con la cloaca. Este, ya lo habíamos dicho, es funcional principalmente en peces y anfibios, ¿verdad? Y es transitorio en el hombre, es el más primitivo. Un segmento se comunica con el celoma y el otro obviamente se incurva. Lo importante de esto, ¿verdad? De que a partir de la aorta dorsal van a migrar vasos sanguíneos que van a ir a conectarse principalmente con la porción más proximal, que está ubicada a nivel del celoma, y constituir un ovillo vascular denominado glomérulo. Al final más o menos de la cuarta semana, este riñón cefálico involuciona, ¿ya? Y empieza a aparecer básicamente un segundo riñón. El segundo riñón, como lo vemos aquí, corresponde al riñón denominado medio. Se ubica en los segmentos tóraco o torácico lumbar, en términos generales. Este riñón es mucho más grande y más evolucionado y es el riñón definitivo de los peces y anfibios y es funcional principalmente en gatos, conejos y cerdos. Este riñón mesonéfrico se va a formar principalmente por inducción del conducto pronéfrico, ¿ya? Ahora, este mesonefro se inicia, como aquí lo vemos, el conducto que antes se llamaba el uréter primitivo, ahora pasa a llamarse el conducto mesonéfrico. Empieza básicamente con una pequeña vesícula, como lo vemos aquí, ¿ya? No presenta principalmente lumen, entonces hay una agregación de las células del mesoderma intermedio que van a conformar principalmente el mesonefro. Posteriormente, en la quinta semana, vemos que se forma una vesícula, se forma un lumen de este cordón nefrogénico, ¿verdad? Ahora conformando el mesonefro, y se una en la porción distal con el conducto mesonéfrico, ¿ya? Y también vemos que aquí está la aorta dorsal, donde se ubica principalmente este mesonefro. Recordemos que este es el intestino primitivo, que está adosado, ¿verdad?, al mesodorsal. Este es el celoma, ¿verdad? Aquí conformamos principalmente y formamos
la suprarrenal, a partir de células que se segregaban de este sector, ¿verdad? Y en este sector adyacente se va a formar la gónada primitiva y se va a formar el riñón, el segundo riñón, que es el mesonéfrico. Entonces se forma una vesícula, este es el celoma intraembrionario, ¿ya? Y básicamente la porción abdominal. Y posteriormente este túbulo se alarga, esta vesícula, se une al conducto, ¿ya? Al conducto mesonéfrico, y va a formar una estructura en forma de S. Vamos a ver de que la unidad morfofuncional del riñón es la nefrona y contiene, es absolutamente muchas regiones, ¿ya? Muchos segmentos en este túbulo urinífero. Y el mesonefro va a conformar principalmente dos de ellos, que lo vamos a nombrar inmediatamente. Entonces, va alargándose por inducción principalmente del tejido mesenquimático adyacente, ¿verdad? Y se aproxima a esta extensión vascular de la aorta dorsal, que va a conformar un lecho capilar denominado glomérulo, y vemos que la porción más proximal hacia el celoma de este túbulo urinífero, ¿verdad?, se forma o conforma una estructura como de copa que alberga o anida a este glomérulo, ¿ya? Vamos a ver que tiene un nombre esta porción. Posteriormente a ello, esta extensión, como vemos aquí está el conducto, va a formar el túbulo contorneado proximal y distal solamente, ¿ya? Que lo vamos a reconocer en una diapositiva posterior. A mediados del segundo mes, que corresponde al periodo prefetal, aquí vemos que tiene forma de S. Vemos el conducto mesonéfrico, vemos el intestino, el mesodorsal, ¿verdad? La formación de la gónada, y el mesonefro es un órgano absolutamente voluminoso, como lo vemos aquí, ¿ya? Y este órgano voluminoso, ¿verdad?, está relacionado principalmente con la formación de la gónada. Y el mesonefro más el esbozo gonadal que se forma en la porción medial del mesonefro va a formar una estructura que juega un rol bien importante. En la clase posterior lo vamos a ver, que es la cresta urogenital. Posteriormente, durante el segundo mes, al final del segundo mes, involuciona el mesonefro, porque es un órgano que juega un rol bien importante. Y recuerden que el mesonefro, ¿verdad?, como tiene un volumen grande y es más evolucionado, va a permitir la hernia umbilical fisiológica, ayudando inmediatamente a relacionar los conceptos de las clases anteriores. Y la formación del hígado se está haciendo. Bueno, la cosa es que se empieza a involucionar el mesonefro, ¿ya? Y quedan algunos remanentes, principalmente de las porciones craneales, que van a formar los conos eferentes en el varón, ¿ya? Y algunos caudales que van a formar principalmente en el varón el paradídimo. En la mujer, los craneales van a formar unas estructuras que no tienen mucha connotación funcional, que es el epóforo, y las porciones caudales van a conformar el paraóforo. En términos generales, vemos que el mesonefro involuciona, dejando solamente, ¿verdad?, al final del segundo mes, algunos segmentos que van a contribuir, sobre todo en el hombre, y coayudar en la formación de la gónada. El conducto mesonéfrico, que antiguamente, ¿verdad?, se denominaba el uréter primitivo o conducto pronéfrico, el conducto mesonéfrico también va a modificarse, ¿ya? De tal manera que a partir del conducto mesonéfrico, ¿verdad?, una vez que involuciona, se va a formar el resto del epidídimo, porque la cabeza la conforma el cono eferente que viene del mesonefro. Este va a formar el cuerpo y la cola, que es el del epidídimo.
el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador, ¿verdad? Todos estos conceptos o todas estas estructuras provienen principalmente del conducto mesonéfrico. Y los conos vienen del mesonefro propiamente tal, los conos deferentes. Mientras durante el segundo mes está involucionando, ¿verdad? El mesonefro, se empieza a formar el tercer riñón, y definitivo, que es el metanetro. Es el más avanzado. Y aparece justamente, ¿verdad?, cuando hay una regresión del riñón medio, básicamente. Se forma a través de dos esbozos, como lo vemos aquí. Uno que se denomina la yema ureteral, ¿ya?, que corresponde a una evaginación, como lo vemos aquí, del conducto mesonéfrico cercano a la cloaca, ¿ya? Y el otro, el blastema metanéfrico, que corresponde al mesodermo intermedio, principalmente del segmento lumbosacral. La yema ureteral, como la vemos aquí, ¿ya?, se inicia principalmente, aquí tenemos el conducto mesonéfrico, y aquí tenemos el pequeño esbozo de la yema, y surge como dijimos como esta evaginación que desemboca principalmente en la cloaca. Lo primero que forma es la estructura más proximal, que es el uréter, ¿ya?, y va a crecer en una disposición dorsocraneal, o sea, hacia arriba y hacia posterior, porque los riñones son retroperitoneales, y se van a introducir en el mesodermo intermedio, ¿verdad?, que en este caso se va a llamar blastema metanéfrico, porque ese mesodermo intermedio, bajo mecanismos inductivos, ¿verdad?, diferencia claramente para conformar todo lo que es el sistema excretor renal. Formando principalmente el blastema metanéfrico una caperuza, una envoltura, ¿verdad?, que rodea principalmente este divertículo metanéfrico, ¿ya?, en su porción distal. La primera porción, entonces, dijimos que lo formaba principalmente el uréter. Este uréter crece, se extiende, ¿verdad?, para formar la pelvis renal. Y la pelvis renal, como lo podemos ver aquí, ahí se me va, ¿verdad?, va a dividirse para formar entre 2 a 4 cálices mayores. Y estos cálices mayores lo que hacen es proliferar y dividirse para formar grandes cantidades, ¿verdad?, de túbulos colectores, ¿ya?, como lo vemos acá. Entonces, a través de los cálices mayores se forman túbulos colectores. ¿Qué sucede posteriormente? Aquí tenemos el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, que tendríamos de 3 a 4 aquí aproximadamente, y se inicia, ¿verdad?, varias generaciones, que son de 14 a 15 generaciones de túbulos colectores en el metanefro. Esto, básicamente, cuando llegan aproximadamente entre la décima o la séptima a la décima generación, la tercera y la cuarta generación es incorporada, ¿verdad?, para conformar principalmente a la segunda, para conformar el cáliz menor. Entonces, el cáliz menor se forma principalmente por la incorporación de los túbulos colectores de la tercera y de la cuarta generación, ¿ya? ¿Cuántos túbulos colectores se forman? Aproximadamente 3 millones. ¿Ya? ¿Cuántas generaciones de ellos? Son aproximadamente entre 14 o 15. Vemos que estos túbulos colectores van a conformar la pirámide renal. La pirámide renal conforma principalmente, que son aproximadamente 8 pirámides, lo vamos a ver en histología, la parte de la médula renal. Todos los túbulos colectores, ¿verdad?, más el cáliz menor que tenemos aquí, van a converger en una estructura que nosotros llamamos
o van a conformar principalmente la pirámide renal, ¿ya? Y estos convergen en una estructura que se denomina la papila renal. Vean ustedes que los túbulos principales, porque esta es una ramificación constante que van a drenar o van a unirse, muchos de ellos a un conducto principal, y se van a abrir en la papila renal, en este sector, para formar algo que se llama la lámina cribosa. De tal manera que esto va a conformar la lámina adrenal y está relacionado con esta estructura, ¿verdad?, en forma de un embudo que es el cáliz menor. Y ya dijimos que el cáliz menor se formaba por la incorporación de la tercera y cuarta generación, ¿verdad?, a los túbulos colectores de la segunda generación, ¿ya? Entonces, la primera formación del sistema colector se origina básicamente hasta la séptima semana, o sea, básicamente el mes y medio. Y ya en el neonato nosotros tenemos las estructuras definitivas, ¿eh?, como lo vemos aquí. En relación al blastema metanéfrico, me avisan 5 minutos antes, ya, por favor. En relación al blastema metanéfrico, vemos que se forman pequeñas acumulaciones, ¿verdad?, en el entorno, conformando principalmente la caperuza en el sistema ductal, ¿ya? Posteriormente formaban las vesículas, ¿verdad? Forman estructuras básicamente como ese, se unen al sistema ductal a este nivel y se va alargando por mecanismo inductivo, lo vamos a ver inmediatamente, para conformar los distintos elementos, ¿verdad?, que van a constituir la unidad morfofuncional, que es la nefrona o el sistema excretor. ¿Cuáles son los elementos en términos generales? La nefrona está constituida principalmente por esta cápsula de Bowman, añadida el glomérulo, que forman en conjunto el corpúsculo renal. Posteriormente, el túbulo contorneado proximal, ¿ya?, una área descendente, una área ascendente que va a formar el asa de Henle, y el túbulo contorneado distal, que se une principalmente a un túbulo colector, ¿ya? Al término de desarrollo nosotros vamos a tener del sistema excretor más o menos 15 generaciones y van a conformar 800.000 nefronas, a diferencia del sistema aductor, que son como 3 millones. Es importante de esto porque todos estos sectores, ¿verdad?, están regionalizados, ¿ya? Tenemos un túbulo contorneado proximal, un área descendente, que juegan roles importantes durante los mecanismos de excreción. De tal manera que los depósitos relativos, ¿verdad?, en las concentraciones de laminina van a permitir principalmente la diferenciación regional de los túbulos uriníferos, ¿ya? Y también la cadrina E o la ovomorulina, ¿verdad?, que es una parte de la familia de las cadrinas, van a permitir el sellamiento de los bordes laterales de la célula. Es importante ver que principalmente el endotelio que va a conformar el glomérulo, ¿ya?, proviene principalmente del mesodermo intermedio por un efecto inductivo del factor de crecimiento fibroelástico, que proviene principalmente del esbozo renal. O más bien, ¿verdad?, el endotelio, más que provenga, ¿verdad?, diferencia. Se diferencia a través del factor de crecimiento que proviene del esbozo renal, ¿ya? Vemos básicamente los mecanismos inductivos y podemos ver aquí, voy a ver si lo puedo dejar entrar esta niña, ahí sí. Vemos que aquí tenemos la yema ureteral y el blastema metanéfrico, ¿verdad? Y el blastema metanéfrico permite el crecimiento y la división, o el mesodermo intermedio, ¿verdad?, que es un tejido mesenquimático también, va a permitir el crecimiento y la división paulatina, ¿verdad?, de la yema ureteral. ¿Y cómo lo hace? Expresando principalmente el factor de crecimiento derivado de la línea en las células gliales, que es el GDNF. Este GDNF se une principalmente a esta estructura que se llama CERET, ¿ya?, presente en la yema ureteral. ¿Qué es lo que es el CERET? El CERET no es más que
un receptor, ¿verdad?, de la superfamilia de la tirosina quinasa, que está ubicada, ¿verdad?, a nivel de la yema ureteral. De esa manera, ¿verdad?, regula o induce el patrón de diferenciación y sobre todo de ramificación de la yema ureteral. Este patrón o esta inducción de este factor de la GDNF, ¿ya? Aquí está el nombre, factor de crecimiento, factor neurotrópico derivado de la línea de las células gliales, como lo vemos aquí, ¿verdad? Es regulado principalmente por otra molécula que es el WT1 que tenemos ahí. Que va a regular este patrón de ramificación en términos generales. ¿Ya? De todas maneras, ¿verdad?, la yema ureteral también ejerce un mecanismo de inducción sobre el blastema metanéfrico, expresando principalmente proteína morfogenética del hueso, el factor de crecimiento fibroblástico, y que va a permitir la diferenciación de los precursores de los túbulos renales, o sea, la formación principalmente de los mismos. A su vez, el propio, ¿verdad?, el blastema metanéfrico va también a generar una gran cantidad de WNT11 que va a permitir, son necesarios principalmente para moldear el epitelio, ¿ya?, para producir las diferencias regionales, ¿verdad?, existentes en los túbulos uriníferos. El tubo, aquí vemos principalmente el túbulo colector y el túbulo renal. Vean ustedes que ambos son moldeados y crecen básicamente por la superfamilia de los genes del Homeobox, ¿ya? Y aquí vemos que el túbulo renal expresa el PAX2 y el WT1, ¿ya?, y que ejerce función sobre el túbulo colector y a su vez también, ¿verdad?, tanto uno como otro ejerce un mecanismo inductor sobre la porción, sobre el túbulo urinífero. A este otro lado vemos el extremo glomerular, ¿ya? Podemos ver principalmente una gran imagen aquí donde está la yema ureteral y el mesoderma intermedio, y este mesoderma intermedio, ¿verdad?, va a conformar principalmente la caperuza y el blastema metanéfrico. Para que se conformen todos los elementos básicamente de la unidad morfofuncional, o más bien del sistema urinario, requerimos que hayan células que van a conformar la yema ureteral, el blastema metanéfrico, ¿no es cierto?, y el endotelio vascular, que son los tres elementos que participan básicamente en lo que corresponde a la formación renal. En la etapa temprana, como vemos aquí, ya aquí tenemos la yema ureteral, en todo lo que es el mesoderma intermedio, este tejido mesenquimático va a contener principalmente colágeno tipo 1, 3 y alguna fibronectina, ¿ya?, que luego estas involucionan, se pierden, ¿verdad?, y son reemplazadas principalmente por proteínas de tipo epitelial, ¿verdad?, como son la laminina, el colágeno tipo 4, el sindecano, algunos proteoglicanos, ¿verdad?, y principalmente paransulfato, que son todos básicamente, ¿verdad?, constituyentes de las membranas basales, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿verdad?, estos constituyentes empiezan a moldear este tejido mesenquimático que está inmediatamente la yema, en entorno a la yema ureteral, para conformar el túbulo urinario como lo vemos aquí. Vemos lo mismo, ¿verdad?, que el túbulo urinario va conformando una forma de coma, ¿ya?, o de S, y se va uniendo principalmente a brotes vasculares, y la diferenciación es bien importante. Porque dice que el factor de crecimiento juega un rol bien importante aquí, porque el que induce principalmente, ¿verdad?, la formación de los podocitos, que son parte, vean ustedes que se empieza a formar como una pequeña cavidad de doble hoja para conformar posteriormente la cápsula de Bowman, ¿ya? La cápsula de Bowman tiene un espacio que es el espacio urinario que vamos a ver en histología, ¿ya?, y tiene dos hojas, una hoja parietal
que es la masa externa, que es de epitelio plano, y una hoja visceral, que es una hoja donde básicamente el factor de crecimiento fibroelástico, ¿verdad? Induce una diferenciación de ese epitelio a formar una célula especializada que se llaman los podocitos. Eso es importante. Por otra parte, cerca del extremo glomerular, los niveles de PAX2 disminuyen, ¿verdad? Y se elevan los niveles del WT1, ¿ya? De esa manera, juntamente con esto, ¿verdad? De este extremo glomerular y el factor de crecimiento, se va a conformar la unidad de la cápsula de Bowman y la diferenciación de los podocitos. El túbulo contorneado distal, ¿verdad? Diferencia expresando el WNT4 y las caderinas, y el túbulo contorneado distal, bien digo, y el proximal tiene la caderina, ¿ya? Que es un marcador celular que va a permitir la diferenciación y la orientalización principalmente, generar los dominios celulares a ese nivel. Aquí vemos los túbulos uriníferos en formación, el sistema ductal, ¿ya? Los túbulos colectores, y vemos que todos los túbulos uriníferos, ¿verdad?, se conectan en pequeñas ramas o pequeños segmentos de sistemas ductales, ¿ya?, que confluyen principalmente a un túbulo colector principal, ¿verdad?, que se llama el conducto de Bellini, y van conformando este sistema de arcada. Todo esto está ubicado principalmente a nivel de la corteza renal. Esto ocurre principalmente a la 8ª semana, al final de la 8ª semana. ¿Cómo se forma principalmente la porción distal? ¿Ya? ¿Cómo se va modificando la cloaca? Aquí vemos que tenemos la porción intestinal, el estómago, las asas intestinales, ¿verdad? Tenemos la cloaca, el mesonefro, el conducto mesonéfrico, que es distinto al mesonefro, ¿verdad? Y el mesonefro va a formar la parte excretora y el conducto mesonéfrico va a dar lugar posteriormente a la formación del epidídimo, como habíamos hablado. Y aquí tenemos el riñón, ¿verdad?, que está emergiendo de la cloaca o del conducto mesonéfrico, el riñón definitivo, que es el mesonefro. Aquí vemos que el mesonefro corresponde a una estructura bastante grande, ampliada, ¿verdad?, que ocupa gran espacio este sector, y juntamente con ellos se está formando la gónada para conformar la cresta urogenital. El riñón asciende en disposición hacia arriba, cefálica, ¿verdad?, y dorsal, formando el uréter y todo el sistema ductal, y de esa manera, mientras se forma el riñón, va desapareciendo o involucionando el mesonefro y modificándose en el varón, ¿ya? También vemos que la cloaca que teníamos acá, que estaba comunicada con el alantoide, van sufriendo modificaciones para conformar el seno urogenital, que posteriormente la parte del seno, la parte superior del seno urogenital va a formar la vejiga, por donde van a confluir principalmente los uréteres, ¿ya? Y en este caso los conductos mesonéfricos. El riñón asciende desde la región lumbo sacral hasta la región abdominal retroperitoneal, ¿ya? Básicamente por dos, una es por crecimiento la yema ureteral y otra porque la región pélvica del embrión también crece, ¿ya? De tal manera que asciende, ¿verdad? Y cuando se encuentra en el lugar definitivo, sufre una rotación de 90 grados para comunicarse principalmente con la glándula de formación, que es la suprarrenal. Y vemos que el riñón tiene una morfología, ¿verdad?, lateral, que es más bien convexa, y cóncava medial, que va a formar el hilio, que se dispone principalmente mirando hacia la aorta dorsal. Los uréteres convergen en la vejiga, ¿ya?, en la vejiga urinaria, como tenemos. Y obviamente esta imagen, que es un poco engorrosa, nos muestra, ¿verdad?, los estadios y la etapa del riñón. Vamos a ver si logramos sacar esta ventana.
vamos a dividir la cloaca en el seno urogenital y en el recto. Aquí tenemos la cloaca y hay una membrana cloacal. Aquí hay un tabique, aquí está el alantoide. Entonces vemos que hay un tabique, que es un tabique urorectal, que es de tejido mesenquimático, ¿verdad? De mesodermo intermedio, que va dividiendo esta estructura que es de origen endodérmico, ¿ya? Y esta estructura que tenemos acá es de origen mesodérmico, el tabique urorectal. Y divide principalmente la cloaca, ¿verdad? En una porción del seno urogenital y en un segmento, ¿verdad? Urorectal que vemos acá, o recto anal más bien dicho, ¿ya? Y la membrana también se divide en dos segmentos, uno que van a dar lugar relacionado con la vejiga y otro con la parte intestinal. Vemos también que aquí vemos la porción distal de la vejiga, vemos como el mesonefro, ¿verdad? Desemboca o se une en la pared dorsal de la vejiga, ¿verdad? En disposición medial, y los metanefros se forman en disposición lateral al conducto mesonéfrico. Esta C nos muestra principalmente que el tabique urorectal que teníamos aquí divide la membrana y va a conformar la parte vesical, la parte superior, la parte pélvica y una parte fálica. La parte pélvica, la parte vesical va a formar la vejiga, pero la parte pélvica en el hombre va a formar parte de la uretra prostática y membranosa, y en la mujer va a formar principalmente el introito vaginal, ¿ya? La parte, la vagina, el espacio, ¿ya? En cambio, la parte fálica tienen o sea, se diferencian de manera distinta, ¿verdad? Permiso, aquí está, la batería se me está yendo. Se proyectan o se diferencian de manera distinta. Aquí vemos que vamos a hablar de esto del tubérculo genital, ¿verdad? Que es tanto para las mujeres y para el varón, y después el falo, y vamos a ver que en el hombre se va a formar pene, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener un clítoris. Vemos que lentamente se va incorporando los uréteres, ¿verdad? A la parte dorsal de la vejiga, ¿ya? Y aquí podemos ver, este es el varón, esta es la mujer, aquí están los signos. Vemos que aquí está el tabique urorectal, ¿verdad? Está el falo, ¿verdad? Lo que tenemos es un pene pequeño, ¿verdad? Y dividió la parte urogenital con la parte digestiva, y vemos que lentamente se van incorporando los uréteres en la porción medial. Estaban en disposición lateral y ahora están en disposición medial, y los conductos mesonéfricos van quedando en disposición lateral, ¿ya? En la mujer vemos que esta tabique, ¿verdad? Divide completamente la parte vesical, genital y digestiva, ¿ya? Y aquí tenemos este espacio que se llama el introito vaginal, ya toda la porción que tenemos acá. Y vemos, ya después vamos a ver de dónde se forman, ¿verdad? Las trompas, el útero, etcétera, en la mujer. Y aquí vemos en el varón, ¿verdad? Que la parte fálica va a conformar el pene, la vejiga urinaria se une principalmente con esta formación, ¿verdad? Y el conducto, ¿verdad? Divide la parte genitourinaria con la parte digestiva, ¿ya? Y ambos, el riñón y lo que va a conformar el epidídimo posteriormente, se unen a la parte de la uretra o de la vejiga. ¿Cuál es la idea básicamente de poder mostrar las imágenes anteriores? Vemos que aquí tenemos el conducto mesonéfrico, la yema ureteral, se va incorporando posteriormente el conducto mesonéfrico a la pared de la vejiga,
¿verdad? Que es de mesoderma intermedio, como lo dice acá, ¿verdad? Y también se van incorporando los uréteres que están en color más claro, ¿ya? Para conformar esta estructura que se llama trígono vesical. Y la vejiga, ¿verdad? Tiene dos constituyentes. La vejiga es endodérmica y tiene en su pared dorsal, ¿verdad? La incorporación del mesoderma intermedio conformado por el trígono vesical, ¿ya? Y esto está dado principalmente por la incorporación de los uréteres y del conducto mesonéfrico, ¿ya? Algunas anomalías que tenemos aquí. Algunas anomalías. Hay alguna agenesia renal unilateral, ¿verdad? Por ausencia de la yema ureteral. Nosotros podemos tener solamente la formación de un riñón. No se forma la yema, en este caso, de uno de los sectores, puede ser el derecho. Puede existir un riñón pélvico que no ascienda, ¿verdad?, a su posición definitiva, y también puede haber una división incompleta de la yema ureteral, donde podemos obtener, ¿verdad?, un riñón de tipo dividido y un uréter bífido, o sea, dividido en dos sectores, ¿ya? Y en ambos van a observarse la caperuza y formarse la parte del riñón, pero están unidos. Otra anomalía que es defectuosa, ¿verdad?, es la rotación defectuosa del riñón, que en vez de girar en 90 grados, ¿verdad?, en un sentido se gire en 180, ¿ya? O cuando en el momento que ascienda, ¿verdad?, ascienda de manera equivocada, o sea, y no se corrige, ¿ya? Y también aquí tenemos que hay una división completa de la yema ureteral, o sea, aquí se dividió una yema, aquí se formó otra, y se formó, ¿verdad?, dos riñones, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero aquí hay un uréter, ¿verdad?, dividido en dos partes. Otra patología que puede existir es la ectopía renal cruzada, que uno de los riñones, ¿verdad?, se disponga hacia el lado derecho, o sea, se una básicamente y conforme una sola unidad renal, ¿ya? Hay los riñones discoides, ninguno de los dos asciende, ¿verdad? Y se fusionan los riñones, ¿ya? Pero ambos tienen los uréteres separados, y también hay riñones supernumerarios, porque no se dividió el uréter, sino que aparecieron dos ramas ductales, dos yemas ureterales, ¿no es cierto?, separadas. Y se formaron dos riñones en un sector izquierdo y un riñón en el derecho. Bien. No sé cuál es la hora, chiquillo. Preguntas sobre el desarrollo renal, chiquillo. Alejandra, Nicolás. Profe, buenos días. Pregunta. Cuando estaba hablando de las malformaciones renales, de posición, de migración, que se fusionan, me da la sensación que a pesar de que pueden ser patologías bien importantes, sigue manteniéndose la función, o cuando hay una alteración de posición, de fusión, se pierde o se afecta la función. La verdad que enteramente no te lo podría decir, pero yo creo que hoy en día, ¿verdad?, no se pierde la función y va a depender, digamos, yo creo que, por ejemplo, cuando hay uréter bífido, ¿verdad?, eso se puede separar, porque existen dos sistemas ductales. Existen dos sistemas ductales, ¿ya? Y el parénquima no está lesionado, ¿ya? Es cambio de posición. Entonces, como en todas las cosas, ¿verdad?, hay un segmento, hay un riñón que funcione más que otro. Entonces, lo más probable, ¿verdad?, es que se saque al menor y se coloque al mayor, no sea al que está funcionalmente o está enteramente funcionando. Porque los dos requieren vascularización, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, correcto. Claro. Pero yo creo que hoy en día, ¿verdad?, esas limitaciones no están dadas, digamos, en términos de posición, ¿ya? A menos, ¿verdad?, que se encuentren en un sector
que durante el nacimiento, ¿verdad?, hayan sufrido alguna compresión o alguna alteración de otro tipo y que se haga funcional el tejido, que el parénquima se dañe. Pero si no es así, yo creo que existe corrección. Ahora, el pélvico no lo sé. Eso habría que hacer, porque en realidad hacer subir el uréter, no lo sé si existe, digamos, porque el cambio de posición se puede hacer. El eliminar, por ejemplo, cuando son riñones supernumerarios también. Pero el pélvico, eso habría que investigar, Víctor. Soy bien honesta al decirte. Ya, profe, gracias. Chicos, Tamara. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Como tenemos histología y tenemos hartas cosas, voy a aprovechar, hay poquita gente, no sé si irá a llegar después y nos quedan 2 minutitos, ¿ya? Quería ver que tengo un pequeño problema que quiero que lo veas con el curso, ojalá hoy día, que el día 8 de diciembre es festivo. No, miento. Sí, vi su correo ayer y lo están votando todavía. Ah, están votando, ya, Sí. eso es importante. Pero los horarios serían que no tenemos clases, sería el lunes 7 de diciembre a las 9 de la mañana o el mismo lunes a las 5 de la tarde. Esos dos horarios son los Y propuestos. ustedes, por eso vean a qué hora les conviene, ¿ya? Por ahora va ganando a las 9 de la mañana. Pero Sí, yo creo, porque así, digamos, cuando va pasando el día, están como muy cansados, pienso yo, ¿no es cierto? Así que sí. yo creo que no hay ningún problema eso. Y el otro punto, te puse 2 puntos, ¿no es cierto, Tamara? El otro no lo entendí muy bien, pero no sé si depende de nosotros, como que quizás eso es algo Sí. que se puede organizar y nosotros no nos adecuamos. Lo que pasa es que hay una prueba, ¿verdad?, que es de embriología visual de ojo y oído, Uh-huh. y hay que hacerlo junto con la prueba de reproductor femenino y masculino, Ya. ¿ya? Y yo creo que el reproductor femenino y masculino tiene muchísimo contenido. Mm. Entonces, yo decía, como es ojo y oído, y cuando nos toque la prueba práctica y la prueba de ojo y oído, ¿verdad? Tienen 2 pruebas, a lo mejor es mejor tener el mismo contenido. No sé si hacer la prueba de embriología de ojo-oído, la parte de histología de ojo-oído y la prueba práctica. No sé si para ustedes es más fácil, es más fácil. Claro, esa sería una buena opción, porque hay que Porque en realidad hablar, digamos, de retina en embriología y hablar de retina en histología es relativamente lo mismo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, además, la parte del desarrollo de embriología la simplificaríamos y sobre todo la histología la vamos a simplificar muchísimo, ¿ya? Porque tenemos que hacer 2 clases en uno. Entonces, eso es lo que tienen que dirimir, si en ese día pueden tener 3 pruebas, ¿ya? 2 pruebas parciales y la prueba práctica. O quieren hacerla, digamos, puede ser fuera de tiempo. Pero la idea es no usar, digamos, el tiempo de los exámenes o el tiempo de Navidad. Eso yo creo que para ustedes es complejo porque muchos de ustedes no son bueno, están en sus casas en ese minuto, ¿no es cierto? Pero tienen que terminar, digamos, otros ramos, no tengo idea, ¿ya? Por eso maneja el calendario Tamara y que lo vean ustedes. A mí, por último, no me importa hacerlo, digamos, en la mañana o al otro día, me da lo mismo, porque yo pongo la prueba y ustedes se conectan y la hacen. ¿Te fijas? Si ustedes quieren un día antes, un día después, no tengo ningún problema. ¿Ya? Para no tener 3 pruebas ese mismo día, porque el alumno tiende a estudiar embriología y no estudia histología, o tiende a estudiar histología y no lo hace el otro. Entonces no quiero que eso ocurra. ¿Ya? Lleguen a un consenso, Tamara, ¿ya? Sí, súper, ahí les dije. Ya está. Chicos, yo voy a estar aquí. Si ustedes quieren, se desconectan para la prueba. Faltan todavía como 5 minutos, ¿verdad? Pero que tengan libertad en eso, ¿ya? No sé si hay otra pregunta, chicos, ¿no? En todo caso, Víctor, voy a preguntar al urólogo, ¿ya? Ya, profe, gracias. Vamos a ver al urólogo y sobre todo los urólogos infantiles. No sé si vemos. Mira, primera vez que me hace una pregunta de eso, pero me parece oportuna. Así que voy a investigar entre mis colegas, entre la gente que conozco, ¿verdad?
¿Qué se hace en esos casos? No tiene una respuesta. Gracias, profe. Ya chicos, si quieren